Muy bien. Entonces, ¿qué sucede en la aplicación de la dinámica de estructuras hacia mi edificación? Vamos a acercarnos acá un poco. Normalmente los sismos, pues, nacen, perdón, ahí está. Normalmente los sismos nacen a partir de un foco que lo que viene es a producir una liberación de energía. Esa onda o esa energía se va disipando en ondas que a la larga empieza a producir eh, aceleraciones, pues por el cambio de velocidades de las diferentes masas de suelos, que cuando llegan a mi estructura, lo que hacen es de que la ponen a vibrar. Y físicamente se traduce como una fuerza, que le podemos llamar una fuerza sísmica, la que está en color rojo, que se aplica directamente a las bases de mi edificación. Asumamos que, por ejemplo, tenemos 5 niveles de edificación, pues lo que va a suceder es de que al nada más, imagínense un primer escenario, al nada más la fuerza aplicarse a mi base, lo que va a suceder es de que vamos a crear un sistema en el cual, para contrarrestar, para contrarrestar esa fuerza basándonos en la dinámica de estructuras, y si idealizamos cada uno de estos niveles, una masa 5, una masa 4, perdón, masa 5, masa 4, etcétera, etcétera, 3, 2, 1, por los niveles, lo que va a suceder es de que vamos a tener diferentes modos de vibración de nuestra estructura. Entonces, ¿qué pasa con ellos? En un primer escenario, digamos en un tiempo igual a 1, sucede un primer modo de vibración, ¿sí? Quiere decir de que la base se ha desplazado, digamos un desplazamiento debido al sismo, o un desplazamiento de suelo, por las mismas ondas de vibración. Entonces la masa número 1 va a ser la primera, porque es la que tiene menos distancia de la base hacia su centro, es la que de menos longitud tiene, entonces es la primera que va a sufrir ese desplazamiento. La masa número 2 va a empezar a percibir que está sucediendo algo. La masa 3, la 4 y la 5 aún no las han invitado a este desplazamiento. Enfoquémonos en un segundo modo de vibración en el cual a lo mejor yo ya estoy alcanzando el máximo desplazamiento en mi base y nuevamente mis masas, la masa 1 alcanza su tope, ¿sí? Ya llegó hasta donde podía llegar la estructura. Y a partir de este segundo modo de vibración, el suelo ahora va de regreso, ¿sí? O va a empezar a regresar, ¿no? La masa 2 ahora ya se está desplazando, mientras que la 3 ya empezó a desplazarse. La 4 y la 5 a lo mejor todavía no han escuchado, ni siquiera no saben qué está pasando. Pero digamos que en un tercer modo de vibración, ahora enfoquémonos en esta parte, ¿qué es lo que sucede? Eh, la primera masa, como es la que tiene menos separación respecto al suelo, está empezando a regresar a su punto, a su posición de equilibrio, digamos, a su posición original. Entonces, recordándonos un poco de las gráficas, ¿sí? Si nosotros, digamos, graficáramos la masa número 1, tendríamos, pues, obviamente, sobre el tiempo, los diferentes desplazamientos. Pero lo que sucede con las estructuras o las edificaciones es de que nosotros vamos teniendo sistemas de varias masas. Aquí las masas están discretizadas. Masa 1, masa 2, 3, 4, 5. Entonces, se podría idealizar como tenemos en estos diferentes esquemas. ¿Y qué sucede con ello? En el tercer modo de vibración, la masa 1, digamos, está retornando a su punto de equilibrio. La 2 está apenas alcanzando su máximo desplazamiento. Obviamente, en el siguiente va a empezar a regresar. Y así sucesivamente todas las masas van a empezar a actuar. La 3 casi está llegando al máximo desplazamiento, la 4 ya está desplazada y la 5 recién empieza a desplazarse. De tal manera que conforme va regresando las diferentes masas, noten ustedes, aquí empiezan a haber em, fuerzas actuantes por la reacción del sismo, paralelas pero en sentido contrario. Y probablemente, nuevamente, en otro modo de vibración, vayamos a tener un cuarto, puede haber n cantidad de modos de vibración.
está en función de la altura y ya lo vamos a ver ahorita en la norma. Pero las masas, recuérdense que lo que buscamos con el movimiento libre amortiguado, porque ya estamos hablando de una edificación y esa tiene amortiguamiento de manera natural. Entonces lo que buscamos es de que empiece a generar su propia, el propio retorno de cada una de estas masas. De tal manera que a lo mejor en este cuarto momento, aquí la 1 ya pues empezó a regresar a su punto de desplazamiento, a lo mejor ya no se va a mover, la 2 sí, ella sí, pues se fue un poquito a la izquierda, la 3 está regresando a su posición de equilibrio, pero a juzgar por la forma que lleva, también se va a terminar desplazando, la 4 está empezando a regresar y la 5 hasta ahorita, digámoslo así, alcanzó la máxima deformación que tenía el suelo. Entonces, en este punto, a lo mejor el suelo ya no se está desplazando, porque para todo esto ha sucedido o ha transcurrido cierto tiempo, que a la larga, pues también viene a ser el tiempo que puede suceder en los diferentes, dentro de las ondas de sismo. Entonces, ¿qué pasará si yo esto lo quiero idealizar como un sistema sencillo? Ahora hablemos de un solo nivel. Yo voy a tener o contar con dos tipos de desplazamientos. Mira, pues, este marco que tenemos acá, como figura 5.1.1 del libro de texto de Limusa, Dinámica de Estructuras, ¿qué es lo que tiene? Tiene un amortiguador, ¿sí? Hay un amortiguamiento acá. La rigidez la provee la composición de las tres columnas y dos vigas, y la masa nuevamente está discretizada al centro. Entonces, en un momento sucede el desplazamiento del suelo, ¿sí? Pero también ahora, a diferencia de los sistemas de masas conectadas con resorte, deslizándose sobre el mismo plano, tenemos una diferencia por la altura donde está ubicada la masa respecto a donde está ubicado, pues, el suelo, ¿sí? Entonces, aquí entran características como, por ejemplo, la longitud efectiva. Si, por ejemplo, acá, miren ustedes, tenemos pues un empotramiento, noten que la deformación de la columna en ese apoyo pues no es tan grande. Estos nodos pues sí son rígidos y es por ello la deformación que tienen. Pero claramente por la fuerza que se está aplicando, que produce nuevamente esta fuerza sísmica, viene a generar entonces un desplazamiento. Este desplazamiento, además de que desplaza el suelo, desplaza mi estructura, porque la va a deformar. Entonces ahí es donde se empiezan a componer los diferentes modos de vibración. Pero estos son vectores de desplazamiento que van en el mismo sentido. Y por ello, yo debería entonces de obtener un desplazamiento total. Entonces, el desplazamiento total de la masa, que es el que tenemos ahora en este punto, viene a ser aquel que va a estar compuesto, entonces, por el desplazamiento en la base, debido a un sismo, más el desplazamiento dinámico, que sería aquel que va a obedecer a la deformación que tenga la estructura por su composición en base a columnas, qué tipo de columnas estoy proponiendo, etcétera, etcétera. Entonces, el desplazamiento de la masa debería ser el total, el que nosotros analizamos, ¿verdad? Y pues aquí tenemos, vamos a ver, aquí nos vamos recordando. Por ejemplo, tenemos una aplicación de una excitación sísmica de una edificación. Por ejemplo, este ejemplo nos indica, considere el oscilador de un grado de libertad mostrado en la figura siguiente, en el cual, para ciertos fines, se supone representativo el edificio mostrado en este inciso, que sería el que tenemos en el inciso A, este que se resalta acá en color amarillo. Em, el edificio está sometido a dos tipos de movimiento en su base, una traslación, pero también una rotación, y esto es algo importante para edificaciones altas. Normalmente, las edificaciones altas, qué bueno que tuvieran este comportamiento que nosotros veíamos en esta imagen, pero normalmente sucede que como son masas que van
empezando a concentrarse a más altura, más altura, más altura. Si nosotros quisiéramos sacar una masa o un centro de masa global de todo el edificio, pues obviamente va a estar ubicado, ¿qué les digo yo? Si todo fuera exacto, de un edificio de 100 metros de altura, va a estar ubicado probablemente a 50 metros de altura del centro de masa. Entonces, cuando ya tenemos un brazo de palanca de ese tamaño y la masa, nuevamente, el centro de masa, eh, va a tener ese desplazamiento, pues obviamente va a producirse una rotación. Y es por ello el caso práctico o el ejemplo que se coloca en este punto. Entonces también se produce una rotación. Además de la traslación del suelo, se produce una rotación. Los componentes rotacionales del movimiento del suelo no se pueden registrar mediante el uso de instrumentos convencionales. Ese es el problema que sucede. Aceleraciones del suelo, desplazamientos del suelo, nosotros los registramos o pues, se registran a través de sismógrafos o acelerógrafos. Entonces no hay ningún problema con ellos. Pero si nosotros hablamos de desplazamientos que pudieran suceder prácticamente a nivel rotacional, eso no lo podemos medir. Entonces, sí suceden, pero no se valoran de forma directa y la importancia pues eh, es poca, pero existen. Eh, Normalmente para cálculos no se toman en cuenta, pero sí suceden. Entonces, imaginen este ejemplo, ya para finalizar la parte de la excitación sísmica, pues ¿qué sucede con ello? La masa nuevamente, imagínense ustedes que estaba, vamos a producir aquí un nuevo resaltamiento. Si el centro de masa, que yo les decía que pues, está ubicado a cierta altura, va a tener una acción sísmica, pues sucede que empieza a través de un desplazamiento del suelo. Ese desplazamiento, obviamente, va a formar parte de la sumatoria del desplazamiento total. Como la masa está concentrada a cierta altura, la rigidez, obviamente, digamos, de esta gran columna idealizada, es un sistema, pues que en la base está empotrado, pero en la parte superior es libre. Entonces, lo que va a hacer es de que se va a comportar como un péndulo invertido. Por lo tanto, va a tener un desplazamiento rotacional. Con lo cual, pues como son desplazamientos relativamente bajos, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Asumir que es un triángulo rectángulo y la resultante de este cateto pues sería eh, ese desplazamiento pues por la altura. Y luego de ello tenemos el desplazamiento dinámico que sucede dependiendo de la rigidez del sistema que ha existido. Entonces, digamos que si yo tomo los desplazamientos que conforman el sistema, sería el desplazamiento del suelo, que era el que tenemos acá abajo, el desplazamiento por la rotación que tiene todo el sistema respecto al suelo, y el desplazamiento dinámico, que es lo que viene a formar el desplazamiento total. Que, pues, dicho de otra manera sencilla, el desplazamiento total sería igual al desplazamiento relativo, que es el que produce el suelo de por sí. Ah, perdón, el desplazamiento del suelo está por acá, que nace de una fuerza sísmica. El desplazamiento relativo, que es el que se produce por la dinámica de la estructura, y el giro que también tiene la estructura. Si nosotros sumamos esos tres componentes que están descritos acá, eh, bueno, pues se puede llegar a obtener pues la ecuación que vemos en pantalla. Y así como también para desplazamientos, si digamos que nosotros aplicáramos nuevamente el proceso de la derivación, podríamos encontrar la velocidad y posterior la aceleración. Con lo cual, pues como para ecuación general, eh, nosotros podríamos tener para este tipo de sistemas que la aceleración total va a ser la que nosotros ya conocemos a nivel dinámico, eh, eh, tal y como aparece en pantalla. Pero acá aparece un nuevo elemento. Tendríamos nosotros la aceleración en función del tiempo, que proviene de, pues si se dan cuenta aquí, esto estaba multiplicando con la masa, pues en este primer término. Pero para
para poder, ¿cómo se llama? Simplificar un poco la ecuación, lo que se hace es de que, vamos a ver, partamos desde el inicio. Nosotros tenemos un sistema que va a estar sometido a cierta aceleración en función del tiempo. Esa es la fuerza resultante de todo. Eh, Quiere decir de que nosotros vamos a tener una aceleración total. Aquí tiene un superíndice, super T, por una masa. Luego vamos a tener un sistema de amortiguamiento por la velocidad y la rigidez siempre del sistema por el desplazamiento. Pero ya cuando nosotros empezamos a operar los diferentes valores y quisiéramos encontrar las fuerzas que pueden llegar a ser aplicadas eh, o a darle un valor a esas fuerzas, la resultante es, la fuerza resultante es la que nosotros tenemos acá en pantalla. La fuerza en función del tiempo sería igual a menos la masa de la edificación por la aceleración relativa que vaya a tener el suelo, más la altura por la aceleración rotacional que se produce en la estructura en función del tiempo. Entonces, el concepto acá, ya a nivel global, es de que siempre fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en este caso, la fuerza va a ser igual a masa por las dos aceleraciones que pueden estar eh, componiendo la aceleración global de la estructura. ¿Cuáles son esas dos? Pues básicamente sería la aceleración tradicional que nace del desplazamiento del suelo y la aceleración que parte desde que rota la estructura respecto al suelo. Entonces, este es un ejemplo que está demostrado en este libro de texto, eh, que es pues más que todo por tema de concepto, ¿verdad? Ahí para quienes quieran ir, ay, Dios mío, ir indagando un poquito en el tema. Eso sería cómo se comportan las aceleraciones ya aplicándolos a edificaciones. Ahora bien, si eso lo vemos a nivel de normas, modos de vibración y vibración de la estructura, ¿qué sucede? En AGI SNSE, permítame, vamos a hacer algo acá.